veamos qué pasa en el campo de la oposición. En el campo de la oposición hay muchos sectores, incluso aquellos que pensaron que había una tercera vía o una vía alternativa o que había otro camino, que están pensando seriamente en que si no se llega a conformar un frente por el lado de la oposición va a ser muy difícil competir con el oficialismo en las próximas elecciones. La única manera que se puede caminar en la dirección a la construcción de ese frente es no hablando de exclusiones ni hablando de candidaturas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Es un poco lo que está haciendo el PJ. Felipe quiere conformar un frente, bueno, que lo meten dentro de la mesa de conducción política del PJ. Moyano piensa que va al PJ. Daer cree al PJ. Incluso es posible que gente que no pertenezca al peronismo termine ingresando a esa mesa de conducción política. Como Yasky ingresó. Como Yasky, por ejemplo, claro, que es gente que está dispuesta a conformar un frente. No nos olvidemos una cosa. En Uruguay, el Frente Amplio, que comenzó ganando la Intendencia de Montevideo y después gobernando el país por tercer periodo consecutivo ahora, es realmente un Frente Amplio, porque tiene su origen o el inicio de su conducción política en los Tupamaros, pero no pensamos que los Tupamaros tienen el nivel de votos que tiene el Frente Amplio, y a costa de los dos partidos tradicionales, los blancos y los colorados. El bipartidismo condenó a Argentina, pregunto esto, Raúl, en este sentido. Si uno piensa el peronismo primario era una conjunción de fuerzas políticas y sociales. La de Néstor Kirchner fue otra conjunción de fuerzas políticas Totalmente. y sociales. No fue el peronismo, por otro lado, siempre fue frentista. Claro. Yo creo que van a poder avanzar con cierta facilidad en la construcción de ese frente y va a haber un momento en que va a haber que hablar, bueno, no quiénes son los candidatos, sino cómo se dirimen las candidaturas Claro. dentro de ese frente. Y en ese momento se verá quién participa de esa mesa. Pero indudablemente no puede no estar Cristina. Lo que sí no puede ser una mesa formada por delegados. Tiene que ser una mesa formada por protagonistas. Tienen que hablar directamente, mirarse a la cara y ponerse de acuerdo. Se crean o no se crean, digamos. Sí. Y bueno, ahí saldrá una alternativa. Si no se ponen de acuerdo, yo pienso hoy que Cristina va a querer ser candidata. A lo mejor si se ponen de acuerdo, no. A lo mejor se ponen de acuerdo, declina su candidatura en función de... Felipe al gobierno, Cristina al poder. No, hacer la lista de candidatos a diputados. Yo creo Cristina le empieza en febrero los juicios orales, digamos, va a tener condenas en primera instancia antes de las elecciones, la situación jurídica se le va a complicar, no va a poder dejar de pensar en eso. Y bueno, el hecho de contar con fueros para ella es una cosa importante y asegurarse que en ningún momento le puedan hacer una zancadilla con el tema de los fueros. Entonces va a tener participación en la lista de los legisladores muy fuerte. No nos olvidemos lo que ocurrió con Debido, digamos. Claro. A pesar de... Y de un sinnúmero de empresarios también que en la causa de los cuadernos terminaron. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. O sea, yo creo que esa situación se va a dar. Yo creo que en la construcción de ese frente se tendrán que poner de acuerdo en 4, 5, 6 puntos básicos de un programa. No declamativo. No hay que generar puestos de empleo, sino qué se va a hacer para generar puestos de empleo. ¿Qué cosas concretas se piensan hacer? ¿Cuánto se piensa dedicar a obra pública de construcción de caminos, construcción de aceras, de viviendas, de esas cosas que llevan mucha mano de obra? Si uno mira el presupuesto de Formosa en este momento, que se acaba de votar, hay un incremento en el presupuesto provincial de 140% en obra pública. Claro. ¿Por qué? Por la necesidad de dar trabajo, porque la obra pública nacional está parada. Está parada, sí. Bueno,
Entonces, creo que si se ponen de acuerdo en 4 o 5 medidas concretas, se va a poder construir algo. Y después está al lado del oficialismo. Va a ser candidato Macri, va a ser candidato María Eugenia Vidal. Todo el círculo rojo hace mucha fuerza por María Eugenia Vidal. Hay gente que dice que Macri no va a ser. Lo más posible es que Macri repita su fórmula. Mauricio Macri, Gabriela Michetti, creo yo. Al que quiera escuchar hablar, Marcos Peña le dice que ganan en primera vuelta. En este momento no se visualiza la posibilidad de alguien que llegue al 40% de los votos en primera vuelta y que establezca 10 puntos de diferencia con el segundo. Pero indudablemente van a jugar todas las cartas a esa posibilidad. En un balotaje, en una situación de crisis, está más complicado, porque fijémonos en la ciudad de Buenos Aires, que no vivía una crisis, en una situación de balotaje, qué cerca estuvo Martín Lustó de los votos que sacó Horacio Rodríguez Larreta, y siendo que era una situación normal de la ciudad, no había una crisis. En el país hay una crisis, hay un aumento del desempleo, una baja del consumo. Si esta situación no se revierte, la posibilidad de una segunda vuelta le abre muchas posibilidades a la oposición, incluso a Cristina. Si Cristina se presenta y sale segunda y el gobierno no logra ganar en primera vuelta, Cristina tiene muchas posibilidades de ser presidenta en segunda vuelta. Porque hay un amplio sector de la oposición que no va a votar a Mauricio Macri. También es verdad que hay mucha gente decepcionada con el gobierno de Mauricio Macri que no votaría a Cristina. O sea, sería muy peleada. Pero no nos olvidemos que Mauricio Macri en el balotaje obtuvo 51.3 Sí. a 48.7. Sí. O sea, fue muy peleado ese balotaje. Sí. Este seguramente también lo será. Ahora, se está dando, por ejemplo, algo que en términos de proporciones y apoyo de lo que puede ser la oposición en el ámbito parlamentario, legislativo, el gobierno ha ido perdiendo cada vez más adhesiones, más allá de que los presupuestos los ha votado. Se puede llegar a pensar en una necesidad de cara a lo que pueden ser las elecciones del año próximo, en una especulación meramente de carácter partidario, o podría también pensarse de que hay buena fe de parte de los actores en que la vertebración del Frente Nacional sea realmente la construcción de una alternativa con respuestas sociales, económicas, políticas. En general, en la construcción política hay más intereses que buena fe. Digamos, los que construyen políticamente lo hacen por interés. Aquellos que están de acuerdo en conformar un frente tienen el interés de pasar a ser gobierno y dejar de ser oposición. Es duro el llano. Hay una famosa frase del sueco Masón en el peronismo: hay una sola cosa peor, no. Sí, en el peronismo hay una sola cosa peor que la traición, el llano. Claro. Entonces, también John William Cook decía: están los que son leales de corazón y los que solo son leales cuando no les conviene ser desleales. O sea que hay todo tipo de frases en el peronismo. También Perón decía: el rancho se construye con barro y con bosta. Sí, claro. Digamos. Y Raúl, ¿y el peronismo qué rol protagónico tendría y qué responsabilidad y qué obligación en la necesidad de la construcción de este frente, que le llaman Frente Nacional, otros le llaman Frente Sindical para el Modelo Nacional? ¿Cuál sería realmente la responsabilidad y la obligación que tendría de llevar adelante? Hay un frente sindical para el trabajo argentino, que eso es una alternativa que se intenta construir frente a la CGT, a la que se considera oficialista. Este sería un frente amplio peronista de construcción política para ir a las elecciones. El peronismo tendría un protagonismo central. En realidad el protagonismo que hay que preguntarse cómo va a ser es el de Cristina, digamos. Esa es la parte más complicada. Una vez construido el frente, hay que construir un programa electoral. Y ese programa electoral yo creo que tiene que ser basado en cómo se sale de la crisis.
¿Por qué? Porque el gobierno no va a hablar de ese tema. El gobierno va a hablar de corrupción. Vamos a tener el juicio de Cristina, juicios orales, posiblemente tengamos sentencia, qué sé yo, y el gobierno va a decir que lucha contra la corrupción, que es el primer gobierno en el que hay empresarios presos y políticos presos. Y lo otro que va a centrar su campaña es en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que es un poco lo que ellos dicen que es responsable de gran parte de la inseguridad en la Argentina. Y la verdad es que el narcotráfico sin pobreza no es responsable de la inseguridad. Porque cuando el narcotráfico tiene luchas internas, digamos, son ajustes de cuenta internos, y la seguridad pública no se ve comprometida. Claro. Es más, al narcotráfico le molesta la inseguridad pública porque produce movimiento de las fuerzas de seguridad. Le interesa mucho más una sociedad muy tranquila, donde ellos puedan hacer su trabajo con tranquilidad, digamos, sin alteraciones. La gente humilde no es prisionera del narcotráfico en las zonas, en las villas miserias, en las zonas de residencia humildes. Yo creo que la gente humilde es prisionera de la pobreza. Saquen a la gente de la pobreza, saquémosla a la gente de la pobreza y vas a ver cómo no les preocupa el narcotráfico. Enseñémosle un oficio. Nadie salió de la pobreza con un subsidio, con un plan social. La gente salió de la pobreza porque aprendió a hacer algo y empezó a hacer algo de una manera remunerada que le permitió primero mantener a su familia y después construir a partir de ese conocimiento. Reabramos las escuelas técnicas, las escuelas de artes y oficios, enseñémosle a la gente carpintería, ebanistería, electricidad, plomería, así, enseñemos albañilería, que la gente tenga oficios y empecemos a generar a través de la obra pública fuentes de trabajo que se pueden hacer a través de la iniciativa público-privada. Es un buen mecanismo ese, pero empezamos a generar demanda de trabajo. Ojo que, a pesar de la situación terrible que estamos viviendo en este momento, hay determinados oficios que uno no consigue gente para llevarlos a cabo. Entonces, la manera de sacar a la gente de la pobreza es haciendo un plan. Macron acaba de hacer un plan en Francia para sacar gente de la pobreza, que son fundamentalmente inmigrantes, y el plan es de 20 años, y el primer año destinó 8.000 millones de euros a ese plan. O sea, es un plan de largo alcance, pero tiene que haber un plan. Acá hay un slogan que es pobreza cero. Hay plan en modelo de país, digamos. Sí, sí. En este caso es un plan específico, tiene 8% de la población en la pobreza. En Europa el nivel de pobreza se empieza a computar por debajo del ingreso familiar de 1.000 euros mensuales. Y hay un 8%. Y bueno, tiene un plan para sacar a esa gente de la pobreza. Acá hay un slogan de pobreza cero, pero no se hace absolutamente nada. Tampoco hay un proyecto industrial para el país. Hay una reducción en casi todas las áreas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, el INVAP, que serían todos los centros de desarrollo donde se genera conocimiento científico y tecnológico. No daría la impresión de que estamos yendo por un buen camino. Revertirlo no va a ser fácil, hace falta bastante conciencia política respecto a eso, sobre la necesidad de dejar de lado algunas aspiraciones personales en función de construir un equipo de conjunto, ¿no?